Estados Unidos e Israel viven días muy tensos en el campo diplomático. Las declaraciones de amor eterno, amistad histórica y los lazos inquebrantables van y vienen entre Washington y Tel Aviv, pero el austero y mesurado lenguaje diplomático no alcanza a dar cuenta de la dimensión de la crisis desatada a mediados de la segunda semana de marzo de 2010 durante la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden a Israel. En esa gira, Biden, que se había deshecho en elogios al liderazgo israelí y declarado lo feliz que estaba de considerarse sionista, debió salir a intentar salvar la ropa de la administración Obama, luego de que el ministro del Interior, Eli Yishai, anunciara en sus narices un plan para ampliar los asentamientos judíos del este de Jerusalén con la construcción de 1.600 nuevas viviendas. El ministro político de Israel pertenece a un partido religioso que integra la coalición de ultraderecha que sustenta al gobierno de Benjamín Netanyahu. Y el asentamiento que será ampliado es Ramat Shlomo, situado en el territorio palestino de Cisjordania, que Israel ocupó ilegalmente en 1967 y anexó a Jerusalén. La urbanización comenzó a construirse hace unos 15 años como parte del proyecto de Israel de apropiarse de toda la ciudad de Jerusalén, que los palestinos también reclaman como propia, y como en los otros asentamientos, la política fue enviar a vivir allí a grupos de judíos ultraortodoxos. יחסים בין ישראל לארצות הברית יחזרו כפי שהיו. יש ידידות רבת שנים היסטורית בין העם היהודי לבין האמריקאים, ואני מאוד מקווה גם כידידים יכול להיות חילוקי דעות, אבל בסוף צריכים לשבת סביב שולחן אחד וללבן את כל הסוגיות כמו שידידים יודעים לעשות. Ante lo que consideró una afrenta, Biden se vio obligado a condenar al instante y de manera inusualmente dura el anuncio israelí y a dar una conferencia de prensa conjunta con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Las explicaciones posteriores de Netanyahu de que había sido una lamentable coincidencia que el anuncio se hubiera hecho durante la visita del vicepresidente estadounidense y de que era apenas un problema de timing no aplacó a Estados Unidos ni a Barack Obama, que está experimentando en carne propia los alcances de la arrogancia israelí para tratar con su principal aliado y soporte internacional, sin importar que se trate de la primera potencia mundial. Un enfurecido Obama instruyó entonces a su secretaria de Estado, Hillary Clinton, a que llamara el viernes 12 de marzo por la noche a la propia residencia de Netanyahu para discutir lo sucedido. La tensa conversación se habría prolongado durante más de 40 minutos y 2 días después, el principal asesor de Obama, David Axelrod, acusó a Israel de insultar a Estados Unidos, de minar su credibilidad, insinuando que estaba echando por tierra deliberadamente el reinicio de las conversaciones de paz con los palestinos que la Casa Blanca intenta laboriosamente hacer caminar hacia la denominada solución de los dos estados. We don't agree with any of our international partners on everything, and with respect to the announcement that occurred when the Vice President was there, we've expressed our dismay and disappointment. La crisis entre Estados Unidos e Israel, que muchos consideran la peor desde que Washington instó a Tel Aviv a retirarse del Sinaí en los 70, estaba en ciernes desde la misma asunción de Barack Obama, apenas se vio que el presidente estadounidense no estaba dispuesto a cultivar la política de asentamiento automático a toda decisión que tomara el gobierno de Tel Aviv, como había ocurrido durante las administraciones de George W. Bush. Obama asigna una alta prioridad a la situación de Medio Oriente, negociaciones que aspira a encauzar y, si fuera posible, llevar a buen término, lo que le acarrearía un capital político indiscutible. Pero estas aspiraciones tienen pocos instrumentos para convertirse en avances concretos. En realidad, y tanto Obama como sus asesores lo saben, no hay casualidades en la política del actual gobierno israelí que, mientras declara públicamente su compromiso con las conversaciones de paz, toma decisiones unilaterales sobre uno de los puntos más ríspidos de un eventual acuerdo de paz con los palestinos, el estatus de la zona este de Jerusalén. Cerca de allí se encuentra el Domo de la Roca, uno de los sitios más sagrados para los musulmanes de todo el mundo, que los judíos, por su parte, también consideran un hito de alto contenido religioso, al que denominan el Monte del Templo. La visita del ex primer ministro Ariel Sharon a ese lugar en septiembre de 2000, considerada una provocación, fue el inicio de la segunda intifada.
Los palestinos podrían estar dispuestos a negociar cualquier otro aspecto de un plan de paz, incluido el retorno de los refugiados y el trazado final de las fronteras, pero no la soberanía de este sector de Jerusalén. Por eso, son numerosos los analistas que consideran a la jugada israelí un acto deliberado para salirse de las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos, aún a costa de un nuevo y sangriento conflicto. ليست لدينا شروط وإنما نطلب الإيفاء بالالتزامات حتى نذهب إلى المفاوضات غير المباشرة. نحن حريصون على الوصول إلى سلام من خلال المفاوضات ولا نريد أي طريق آخر. Lo que piensa realmente el gobierno de Israel y su clase política no hay que buscarlo en los dichos de Netanyahu o de Shimon Peres, sino en los de su canciller, el fundamentalista de derecha Avigdor Lieberman. Washington le reclama a Tel Aviv que suspenda el anunciado y polémico plan de viviendas. Pero Lieberman calificó este pedido de irrazonable y despachó la ansiedad de la administración Obama, asegurando que todo se aquietaría porque ninguna de las partes tiene interés en escalar el conflicto. Aunque esto último es cierto, la continuidad de los planes de expansión de los asentamientos judíos en el este de Jerusalén podrían ser el clavo que termine de remachar lo que queda de la credibilidad de Estados Unidos frente al mundo árabe y como árbitro del proceso de paz entre israelíes y palestinos. It is a situation of fraud. I don't think we are going anywhere. Having seen what the Israelis have done and have said to Senator Mitchell and to the Vice President of the United States, and the messages they have sent to us, to the Palestinians and to the Arabs, that they do not mean business and they do not care about peace. So it's a no-go. It's a no-go. Therefore, we have to reconsider the situation in its entirety. We are going nowhere that way. Pero eso podría no ser todo. Las palabras del rey de Abdullah de Jordania dan una mejor dimensión de cómo se interpreta lo ocurrido desde el lado palestino. Israel intenta limpiar de árabes a Jerusalén, dijo, y advirtió que se está cruzando una línea roja. El movimiento Hamas ya comienza a movilizarse en las calles para defender esa frontera simbólica y real de la ambición israelí. Una tercera intifada podría estallar en cualquier momento y Obama no parece tener los poderes para impedirla. ¿No les parece que las críticas de Estados Unidos habilitaron mucho para que otros en el mundo comenzaran a hablar más duramente o criticar más duramente a Israel, como hizo hoy incluso el secretario general de Naciones Unidas en Ramallah, donde dijo, seamos claros, los asentamientos son ilegales y deben parar? Bueno, lo que pasa es que naturalmente una cosa es enfrentarse con Israel y otra cosa es enfrentarse con Estados Unidos. Entonces esa habilitación que hace Estados Unidos al estar en contra tan claramente, tan enfáticamente, permite al resto que exprese, que se manifieste con más tranquilidad. No es el caso de Lula da Silva, que esta semana estuvo de gira por Oriente Medio y fue durísimo y venía siendo durísimo y venía estando bastante cerca de los palestinos antes, digamos, de todo esto. Lula es como quien sabe, por lo pronto, de los mandatarios de la región, seguro, quien más se toma, digamos, quien más se atreve, se toma las libertades de expresarse independientemente de lo que piense Estados Unidos, ¿no? Salvo Chávez. En otro estilo. Sí, salvo, sí, por supuesto. Busca aparecer como mediador, lo dijo también el Parlamento israelí. Hacen falta nuevos mediadores, una indirecta a Estados Unidos de que ustedes ya no pueden más, nosotros queremos participar. Un estilo no agresivo, que puede ser tomado en algunos casos como, digamos, como ofensivo, como ocurrió, recién veíamos ahí precisamente el monumento a Herzl, a Teodoro Herzl, a donde Lula no fue, decidió no ir, y eso hizo que el canciller Lieberman dijera, yo no me junto con este hombre. Sí. Pero no es una ofensa, es decir, puede haber sido tomado como ofensivo, pero no fue una agresión. Ahora, esta actitud de Estados Unidos no es también una demostración de la debilidad en cuanto a controlar a Netanyahu, esto de habilitar también a que otros salgan a hablar del tema y a condenar. Algo de eso debe haber, ¿no? Interesante. Claro. Es que no se juegan por presionar a fondo a Israel, entonces manifiestan su disgusto, ¿y a quién presionan se sienten a fondo? ofendidos. Me parece que el mayor problema que está teniendo Obama en este momento es que está recibiendo ataques
de todo orden, digamos, porque por un lado no está pudiendo controlar, pero por otro lado los sectores más radicales de derecha en Israel hasta lo acusan de antisemita. Sí, sí, salieron con pancartas, miembros del gobierno, o sea, esto hay que decirlo en el informe, se dice muy bien. Lieberman expresa lo que otros no expresan, o sea, el canciller Lieberman expresa lo que otros no se atreven a decir, lo dicen de manera diplomática. La semana pasada hubo una entrevista larguísima al presidente de Israel, Shimon Peres, que tuvo muchísimos cargos, fue primer ministro, y la verdad parece un pacifista no es jefe consumado. En Israel el presidente no es jefe de gobierno. Esas aclaraciones es importante hacerlas porque no todo el mundo lo... Es verdad, pero él fue primer ministro, tuvo muchísimos cargos importantes. Uno lee la entrevista en el diario El País y parece un pacifista que está dispuesto a prácticamente todo con los palestinos. Ahora lee otras entrevistas, principalmente a la prensa israelí, y ahí dice, no, nosotros tenemos derecho a seguir construyendo casas en Jerusalén Oriental. Lo que pasa también es que los lugares en la política también se ocupan en función de los otros, y posiblemente Shimon Peres durante muchos años aparecía como una paloma al lado de un halcón como Ariel Sharon, si se quiere. No sé, me parece que los escenarios se van reconfigurando también en ese sentido. Sí, pero él legitima todo lo que hace Netanyahu también. En este momento, pero porque se reconfiguró el escenario, porque Shimon Peres proviene del laborismo y estaba enfrentado, se supone. Sí, sí, estaban enfrentados. A los radicales de derecha. Sí, sí, Sharon de hecho estuvo en contra de los procesos de paz que inició Shimon Peres, que fue el gran artífice en la década del 90, eso es real. Sí, la pregunta que me hago es que en cuánto se cambió ese escenario con un Obama que buscó diferenciarse mucho de la etapa Bush en cuanto a la política de Medio Oriente, pero en los resultados, digamos que no se diferencia demasiado. Es que tuvo gestos, ¿no? Como nosotros habíamos señalado el año pasado, el discurso en el Cairo, que fue muy bien recibido en el mundo árabe, pero también le dijeron, bueno, ahora queremos ver concretamente qué es lo que hace, más allá de cambiar el discurso respecto de Bush, que era un discurso belicoso, y Obama elogia al Islam. Ahora, Obama no es una persona demasiado ocupada con los problemas domésticos como para además en este momento tener mucha energía puesta en cuestiones internacionales. Mira, sigue llevando adelante la guerra en Irak, sigue llevando la guerra en Afganistán. Sí, eso parece. Eso es política, sí, pero fíjate una cosa, eso es política exterior de un país y eso es donde están comprometidos también los hombres, muchos jóvenes de su propio país. Pero él está teniendo, concretamente mañana, hay dos jugadas muy fuertes en el Parlamento. Una tiene que ver con la reforma de salud, donde se juega su gobierno, y lo dijo, y se sabe, porque además de darse, y pese a que se modificó un montón el proyecto inicial, sería una reforma histórica que le daría a 30 millones de estadounidenses un seguro médico que hoy no tiene. Y además mañana hay una marcha importantísima, que eso tiene que ver con nosotros, una marcha latina, por la ley de inmigración, reforma la ley de inmigración, nueva ley de inmigración, 12 millones de ilegales. Eso le importa tiene mucho mucho, más. y ahí tiene la jugada con los republicanos. Digamos, está con la cabeza demasiado... No estoy disculpando a Obama, no quiero disculparlo, estoy tratando de pensar... Estamos tratando de entender, o sea, ¿por qué nos anima a tomar otras decisiones? Vos decís, porque está demasiado abocado a lo interno como para enfrentarse a los republicanos también en Irak, también en Afganistán, también meterse con el lobby judío en el Medio Oriente. Y entonces... al mismo tiempo es bueno hacer historia, y de pronto vos tenés más claro algunos procesos, y entonces cuando uno ve a Hillary Clinton bastante firme, aunque dice nuestra relación, aún con los amigos podemos tener diferencias, pero se ponen como firmes con esto, y uno piensa, pero es la vez que más firmes se han puesto los estadounidenses con Israel. Tuvieron otras oportunidades, en el informe se menciona, la década del 70, hubo rispideces, a principio de la década del 90, pero ellos siempre siguen diciendo, somos aliados incondicionales de Israel y seguimos bancando todo lo que haga Israel, y nos oponemos a cualquier resolución que lo condene. Que en definitiva también es un problema doméstico para Estados Unidos, claro. El problema de Israel, ¿no? Bueno, definitivamente, claro. Pero al mismo tiempo, lo que se les pide no es la suspensión definitiva, se les está pidiendo que congelen los asentamientos. Sí, pero tampoco se van a hacer. No, pero digo, congelar no es lo mismo, no se hace más. ¿Sí? No es lo mismo. Porque al punto que se está diciendo que Netanyahu, hablando por teléfono con la canciller Hillary Clinton, lo que le dijo es, no vamos a poner la piedra fundamental hasta dentro de 2 o 3 años, quédese tranquila. Sí, sí, pero el año pasado también dijo con toda la pompa, vamos a congelar la construcción de nuevas casas, y después resultó que estaban construyendo, dijo, no estamos ampliando las viejas casas, en realidad van a seguir con esa política. Estuvo en Buenos Aires Mohammad Odeh, que es vocero de Al-Fatah, del partido Al-Fatah para Latinoamérica, y lo entrevistamos, compartimos con ustedes. Bueno, hablar de los palestinos es hablar de la ocupación también. Los palestinos, si fueran sin ocupación, estarían igual que el resto de los pueblos del mundo. Y si hablamos de la ocupación, pues necesitamos mucho tiempo. Voy a intentar resumir
La ocupación es un sufrimiento continuo. Para darle idea a los televidentes de vuestro canal, tenemos 558 puntos de control israelíes entre pueblos y aldeas, ciudades palestinas. Por lo tanto, un palestino tiene que pasar de una ciudad a otra, pasa por estos checkpoints donde sufre todo tipo de humillación, tardanza. A veces en 20 kilómetros que tienes que cruzar pasas 4 o 5 horas. Esta ocupación no solamente complica la vida cotidiana de un palestino, sino tenemos 11.000 presos en las cárceles israelíes sin juicio, sin razón ninguna. Estas son 11.500 familias que están sufriendo, y supongo que el pueblo argentino sabe lo que quiere decir tener un encarcelado o un perdido, un desaparecido, la familia que es lo que sufre. Tenemos el muro de la separación, es el muro del apartheid, aproximadamente 700 kilómetros que rodean los pueblos y las aldeas palestinas, confiscan el 42% de los territorios de Cisjordania, y esto serían, a juicio de los israelíes, las fronteras futuras del Estado de Israel. Quiere decir que ni siquiera los territorios ocupados en 67 se otorgan a la autoridad palestina para declarar la independencia de un Estado palestino soberano sobre los territorios de Cisjordania y Gaza. Las leyes internacionales nos garantizan todo tipo de lucha, incluida la lucha armada. Incluida la lucha armada está esto reconocido por leyes internacionales. Nosotros entendemos que en este periodo la lucha armada puede ser dañina a nuestra causa, y ojalá que no la necesitemos. Negociamos con los israelíes, tenemos luchas populares, tenemos protestas, tenemos a diario huelgas que protestan contra la ocupación, pero si nos obligan, nos ponen en una esquina, a que sea la única salida a las armas, las usaremos. Desde el inicio de nuestra revolución, los cuerpos de seguridad y de espionaje israelíes nos han acostumbrado a todo tipo de acción. Siempre han ido fuera de las fronteras de Israel y han asesinado selectivamente a los dirigentes que creían que son peligrosos para su seguridad. Definitivamente el clima se está enrareciendo en la región, y no tiene solo que ver con lo que son las relaciones entre Israel y Estados Unidos. Esta semana un misil palestino impactó y mató a un trabajador israelí que estaba en Israel, un trabajador, un granjero, y como respuesta Israel ya bombardeó por lo menos 2 noches, hubo bombardeos en Gaza, supuestamente objetivos selectivos. Se suponía, ayer no terminé de ver bien, se hablaba de algunos heridos, la primera noche no, pero digamos, ya empieza de nuevo la idea de pensar no solo en una nueva intifada, sino concretamente en una guerra, o no está tan lejos. Sí, igual los palestinos saben que son débiles e insisten permanentemente: nosotros no queremos violencia, no queremos recurrir a la violencia, por más que también digan si hay que usar las armas, las usamos. Dice, claro, si hay que usarlas, las usamos. Vamos a cerrar con una caricatura que estuvo circulando en varios diarios en el mundo, que refleja bastante esto, ¿no? La relación Estados Unidos y el mundo occidental con Israel. Ahí vemos la imagen de un sobreviviente del Holocausto, pero en realidad atrás hay un militar israelí extremadamente poderoso. En el mundo occidental, Israel sigue vendiendo esa imagen de un pobre sobreviviente del Holocausto, pero por el otro lado es un poderoso que quiere bombardear a Irán, mezclando siempre, de esto hemos hablado mucho en nuestro programa, mezclando ambas cuestiones para que, especialmente en el mundo occidental, se siga hablando de los pobres judíos, los pobres israelíes, cuando Israel es una potencia militar, ¿no? Nuclear. Sí, eso lo dijo Lula en el Parlamento israelí, fue muy claro. Tomen el ejemplo de América Latina, que no haya potencias nucleares en la región, elípticamente se estaba refiriendo también a Israel.